Hola, soy Adrián Méndez Córdoba y hoy haré el problema 4.3-1 de la sección de nodos y mallas. En este caso tenemos el siguiente circuito en el cual nos pide que calculemos que encontremos el voltaje que está midiendo el multímetro, que sería en este punto, en la resistencia de 8 ohms. Muy bien, en este caso, en este problema, primero vamos a seleccionar uno de los dos métodos que tenemos para resolverlo. En este caso lo haremos primero por método de nodos, en el siguiente video lo haremos por malla. Ok, entonces como dijimos vamos a hacerlo por nodos. Para poder aplicar este método, lo primero que necesitamos es un nodo referencia, el cual lo podemos colocar en donde sea, ya que esto no alterará el comportamiento de nuestro circuito. Entonces pues vamos a colocarlo aquí abajo. De todas maneras, todo esto parte de aquí abajo es un mismo nodo. Este sería nuestra referencia. Ok, ya que estamos aquí, pues etiquetamos los nodos. Aquí tenemos un nodo, este lo vamos a llamar A, este de aquí B y este de aquí C. Ok, ya una vez etiquetados los nodos, nuestro objetivo sería encontrar los voltajes que fluyen a través de estos nodos, ya que como podemos observar, el multímetro está midiendo el voltaje en el nodo C. Entonces también podemos observar que contamos con una fuente de corriente de 2 amperes y una de voltaje de 6 volts, y podemos notar que en el nodo A el voltaje sería menos 6 ohms si lo vemos del nodo A al nodo referencia, o de 6 volts positivos si va de la referencia a A. En nuestro caso lo tomaremos del lado negativo, entonces el voltaje en A es igual a menos 6 volts. Entonces lo que nos faltaría ahora sería encontrar el voltaje de B y el voltaje de C. Entonces para utilizar este método lo que debemos aplicar ley de Kirchhoff de corriente, pero para ello vamos a proponer las direcciones de la corriente. Como podemos ver, ya tenemos una corriente que va hacia acá arriba, entonces vamos a proponer una que vaya hacia acá y otra que vaya hacia acá. Que vaya así las corrientes. Entonces, ya propuesta esta corriente, podemos aplicar ley de Kirchhoff de corriente. Vamos a aplicar ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B, lo cual nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a ponerlo aquí, ley de Kirchhoff de corriente en B. Nos quedaría pues entre una corriente de 2 amperes la segunda corriente nos quedaría que el voltaje de A menos el voltaje de B, que es la diferencia potencial ahí, entre la resistencia de 6 ohms más el voltaje, la siguiente corriente, que sería el voltaje de C menos el voltaje de B, entre los 10 ohms. Sería así. Todo esto es igual a 0 por ley de Kirchhoff de corriente. Okay. Aquí podríamos despejar los valores del voltaje A, el valor del voltaje A, pero antes de eso primero vamos a deshacernos de las fracciones.
Para eso toda la ecuación la multiplicamos por un múltiplo cercano, el cual más cercano es 30. Entonces toda la ecuación sería multiplicada por 30. Que esto nos quedaría que 2 por 30, 60, más 30 por 30 voltaje A. No, perdón. 30 entre 6. Nos quedaría 5 voltaje A menos 5 voltaje B más 3 voltaje C menos 3 voltaje B. Todo esto es igual a 0. Ok. Pues podemos desarrollar esta ecuación uniendo los iguales, despejando, sustituyendo el valor de BA y reacomodándola para que nos, bueno, BA ahorita, más al rato. Nos quedaría que 5BA menos 5 menos 5 menos 3 menos 8 voltaje B más 3 voltaje C. Esto es igual a menos 60, que este 60 lo pasamos hacia el otro lado. Entonces sustituimos ya el valor de BA, que es 5 por 6 son 30. Son 30. Y ese 30 lo pasamos hacia este lado, que nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, aquí son menos otros 30. Bueno, sería más porque el valor de BA es menos 6, que no se nos olvide. Pero pues no es desarrollado, sustituimos 5 menos por menos 6 son menos 30. Se pasa hacia acá, nos quedaría que menos 8 voltaje B más 3 voltaje C es igual menos 60 más 30 menos 30. Y esto sería nuestra primera ecuación. Esto de aquí. Vamos a subrayarlo. Y vamos a borrar lo demás para hacer espacio. Okay. Entonces tenemos nuestra primera ecuación, que esto sería el valor de la corriente en el nodo B, aplicando ley de Kirchhoff de corriente. Okay. A continuación lo que haremos será hacer lo mismo para encontrar nuestra segunda ecuación, pero en este caso sería en el nodo C. Entonces vamos a hacerlo más. Ahora aplicamos ley de Kirchhoff de corriente en C. Okay. En C, como podemos observar, salen dos corrientes de este nodo, una hacia abajo y otra hacia la izquierda. Entonces nos quedaría que primero el voltaje C menos el voltaje B entre 10 más el voltaje C entre 8. Esta representaría la corriente que tenemos aquí. Y el segundo del voltaje C entre 8, que pasa por la resistencia de 2 ohms, que es hacia abajo. Entonces hacemos lo mismo, multiplicamos por un múltiplo cercano, que sería el 40. Entonces nos quedaría que 4BC menos 4BB más
5BC. Todo esto es igual a 0. Hacemos lo mismo, simplificamos y reacomodamos. Nos quedaría que menos 4 voltaje B más 9 voltaje C. Esto es igual a 0 y tenemos nuestra segunda ecuación. Ok, como podemos observar, ahora contamos con un sistema de 2×2. ¿Cuál es esta ecuación que tenemos aquí? Menos 4B voltaje B más 9 voltaje C igual a 0. Y esta que tenemos aquí, que son menos 8 voltaje B más 3 voltaje C igual a menos 30. Entonces vamos a hacer aquí mismo lo siguiente, que sería resolver dicho sistema. Entonces, para resolver el sistema, hasta anotar las ecuaciones, que sería nuestra primera ecuación, que son menos 8 voltaje B más 3 voltaje C igual a menos 30. Y la segunda ecuación, que son menos 4 voltaje B más 9 voltaje C igual a 0. Ok, entonces resolvemos el sistema, despejamos en esta ecuación. Entonces nos quedaría que el voltaje C va a ser igual, menos 4 pasa hacia acá, se vuelve positivo y se divide entre 9. Nos quedaría que el voltaje C es igual a 4/9 del voltaje B. Entonces con esto podemos sustituimos en esta de aquí. Entonces sustituimos. Okay. Sustituimos el voltaje C. Entonces nos quedaría que menos 8 voltaje B más 3 por 4/9 del voltaje B. Esto es igual a menos 30. Entonces menos 8 voltaje B más, nos quedaría que 4/3 del voltaje B. Cuatro tercios igual a menos 30. Entonces despejamos, bueno, simplificamos aquí, nos quedaría que menos 20 tercios, ya que menos 8 más 4 tercios del voltaje B es igual a menos 30. Despejamos, nos quedaría que el voltaje B es igual, es 3 por menos 30 son menos 90, entre menos 20 nos quedaría que el voltaje B tiene un valor de 4.5 volts. Entonces ya tenemos el voltaje B del nodo de aquí de arriba. Este de aquí es 4.5. Y como tenemos el voltaje B, podemos sustituir aquí ya en la segunda ecuación. Entonces el voltaje C, que es el que nos interesa, que es el que está midiendo el voltímetro, por 4.5. Esto nos daría como resultado que el voltaje C es igual a 2 volts. Y pues esto sería el resultado que estamos buscando. Y con esto ya estaría resuelto nuestro circuito por el método de nodos.